Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en esta mañana, deseando que gocen de bienestar desde todo punto de vista. Comparta estos audios que han sido de edificación a su vida para que otros también reciban el mensaje de salvación a través de estos audios. Bueno, amigos, en esta mañana vamos a estar hablando y en este día, en esta tarde, en el momento en que escuche la palabra, el estudio, el audio, su vida sea realmente edificada. Vamos a hablar sobre la fuerza de la intercesión. Estuvimos dando un tema importante sobre los tipos de oración y dentro de ellos está la oración de intercesión. Muchos pasan por alto este tipo de oración, pero ni siquiera tienen idea la necesidad de la intercesión en la iglesia. No aparece en la Biblia algo así como que la intercesión sea un llamado oficial de Dios, como los dones ministeriales, los dones espirituales. Pero cuando usted analiza y consigue aquellos que tomaron el papel de intercesores en la Biblia, se puede dar cuenta y entender que si es un llamado, que para ser un intercesor todos podemos interceder, pero no todos somos intercesores. O sea, no estoy diciendo que la intercesión es solo para un grupo o para una persona. No, no. Estamos hablando que la intercesión es de todos, pero hay quienes tienen este llamado, les gusta hacerlo, oran, interceden con fervor, con intensidad. El término que equivale al verbo interceder viene del griego entuncano, que indica rogar, hacer súplicas o peticiones a bien o a favor de otros. Su más amplio significado es buscar auxilios a favor de otros. Muchos de los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron producto de la intercesión explícita e implícita que hicieron ante él a favor de otros. Tenemos un caso registrado en las Escrituras, donde un grupo de ancianos de judíos interceden a favor del siervo del centurión, caso que tiene mucha relevancia en la intercesión. Según Lucas, el capítulo 7, el versículo del 1 al 6, que dice: después que hubo terminado todas sus palabras, quien Jesús, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El término rogar que aparece en el pasaje es tipo de la intercesión. Ahora bien, hay vamos a mirar y tener en cuenta que la intercesión se da bajo tres aspectos. Primero, solo se intercede por quienes, siendo merecedor de un favor, no lo reciben por causa de quebrantar principios en el mundo espiritual. O sea, un creyente que anda quebrantando principios con pecados continuos, ya que la intercesión da acceso a la soberanía de Dios para que se suspenda el curso ordinario de la naturaleza y entre a operar la soberanía y sobrenatural de Dios. Por eso hay hijos que fueron libres de peligro por causa de la intercesión que sus padres y madres hicieron ante Dios,
intervino de esta manera la soberanía de Dios para guardarlos del peligro. Ancianas, ancianas abuelas que orando ante Dios por la protección de sus nietos y por muchos peligros que pasaron, nunca les pasó, valga la repetición, no les pasó nada por causa de la intercesión de otros por ellos. Lo que usted no sabe es de cuántos peligros Dios lo ha librado por causa de la intercesión que Jesús hizo y hace ante el Padre por usted. Nuestro mayor intercesor en el mundo por la humanidad se llama Jesús de Nazaret, el sumo pontífice en la tierra. Esto aquí también se da lo que se llama causa-efecto, donde usted va a tener consecuencias de sus actos. Nosotros estamos caminando en gracia. Somos gente de gracia bajo la dispensación de la gracia. Disfrutamos del favor de Dios. Pero cuando se quebranta un principio, abandonamos la gracia cayendo en un terreno de desgracia. Por tanto, se tendrán consecuencias negativas por causa de los malos actos. Cuando se atiende a los consejos de los padres, tendrás larga vida sobre la tierra y todo lo que hagas te saldrá bien, dice las Escrituras. Lo que dice ahí en el libro de Proverbios: el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, según Salmos 91. El hecho que Jesús haya venido como redentor del mundo para sacarnos de la oscuridad en la que Adán nos dejó, eso es producto de la gracia. El que se haya manifestado la gracia es producto de la misericordia de Dios. Y el que se haya manifestado en misericordia, eso es producto de la compasión de Dios. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Dios tuvo compasión y se manifestó su misericordia. Manifestó su gracia y envió a su Hijo. Ejemplo de esto lo vemos registrado con la historia del buen samaritano. El sacerdote, dice la historia que pasó, tuvo compasión, pero no tuvo misericordia. El levita pasó, tuvo compasión, pero tampoco tuvo misericordia. El buen samaritano pasó, tuvo compasión, tuvo misericordia, porque la misericordia lo llevó a actuar. Es la parte externa de la compasión. Lo tomó, ¿a quién? Al que estaba herido, y se lo llevó al mesón, o sea, al hospital. Así que hay quienes tienen compasión de Dios, moviéndose en misericordia y llevándonos de nuevo a su gracia. Dios nos perdona, nos sana y nos salva. Era lo que hacía Job por sus hijos. Intercedía ofreciendo sacrificios a Dios por cada uno de ellos. Pero muchas veces hay que tener en cuenta que la intercesión no funciona delante de Dios, porque la misericordia de Dios se detiene en un momento indicado, en un momento dado. Otro aspecto de la intercesión es que solo se intercede por aquellos que están lejos del favor de Dios por causa de no tener una relación con Él por pacto establecido. Lo que no son convertidos, los que son creación de Dios, mas no son hijos de Dios, donde no han nacido de nuevo, la iglesia está llamada a interceder por ellos. En este caso, nosotros como creyentes debemos interceder a Dios por los incrédulos, para que de esta forma el favor de Dios los alcance. Si tienes un problema con la incredulidad, o si tienes un problema más bien con los incrédulos, con los no creyentes, la tarea para hacer al respecto es interceder por ellos. Jesús dice: bendecid al que te maldice, orad por el que te ultraja
y te persigue. Esto es que intercesión. Jesús en la cruz oraba al Padre diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es intercesión. Esteban en medio de la agonía dijo: Señor, no tengas en cuenta este pecado. Esto es intercesión. Fuiste y fuimos llamados a interceder por el que más daño te haya hecho o nos haya hecho. Fuimos llamados a interceder por aquellas personas que nos han hecho las más grandes traiciones en la vida, que entregamos todo, espíritu, alma y cuerpo, para ayudarles, y lo que han hecho es clavarnos un puñal por la espalda. Esto es intercesión, interceder por ellos. Para ser intercesores se necesitan unos principios que de antemano vamos a mencionar. Cuando usted y yo intercedemos a favor de los que nos agreden, Dios hace juicio por nosotros. El Señor no lo va a dejar, no nos va a dejar avergonzados. No va a pasar por alto esta ofensa. ¿Por qué? Porque cumplimos con el principio del reino, y es interceder por todos aquellos que nos han dañado o nos han hecho daño. Un tercer aspecto de la intercesión es que solo se intercede por aquellos que tienen un compromiso arduo, decisivo, determinante, absoluto, incondicional con Dios y con todos aquellos que se relacionan con el reino de la luz. Una persona que se entregue y se comprometa en forma absoluta al reino de la luz será oposición, causará daños y afectará el reino de las tinieblas. Esto por lógica sacudirá y traerá un efecto recíproco de defensa por parte de las tinieblas en contra de quienes estén produciendo ese daño. La intercesión se da con el fin de darle lugar a la soberanía de Dios, para que a su vez se dé el cuidado de parte de Él en cualquier ataque que venga en forma desapercibida. Esto fue notorio en el ministerio de los apóstoles, donde tuvieron liberación y fueron guardados por Dios en varios atentados que vinieron de las tinieblas o de hombres influenciados por demonios. El Señor es el que está siempre pendiente a través del Espíritu Santo para guardarnos y librarnos de las acechanzas de Satanás, de las tinieblas y de todo aquello que se oponga a la luz. El sueño, por ejemplo, es un tipo de visión en trance. Y cuando Dios te da un sueño es porque sucedió, está sucediendo o puede suceder. La intercesión es tan determinante que Jesús pidió a sus discípulos que oraran por él. En todo tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, nunca les pidió que oraran por él, sino en el Getsemaní. Dios puede mostrar un peligro de alguien y usted debe interceder, debemos interceder. A través de sueños, a través de una noticia, a través de advertencias, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todos los triunfos que usted o yo podamos tener en nuestro ministerio, en nuestra tarea que Dios nos ha delegado, se debe a la intercesión de aquellos que Dios pone a orar. Si el Señor te da y me da un galardón, es por todas las cosas que hemos hecho en obediencia para el extendimiento del reino. Pero usted y yo, Él nos dará galardones debido a las oraciones de intercesión que hicieron otros a favor nuestro, como parte de la iglesia de Jesucristo que somos. Necesitamos la intervención de otros para interceder como parte del cuerpo de Cristo, porque van a venir momentos de desapercibidos,
que en un descuido puede tomar, se puede tener, pero la intercesión que usted hace por mí o yo por usted nos dará acceso a la soberanía de Dios y Él nos guarda. Y vamos a ser guardados de peligros que ni siquiera vamos a darnos cuenta de cuánto fuimos guardados de hombres que atravesaron cañadas para atacarnos, apuñalarnos, pero no pudieron porque vinieron muchas gentes eh, vieron muchas gentes que nos acompañaban, pasando nosotros desapercibidos, pero Dios no. Personas que los mismos ángeles cuidándonos, acompañándonos, donde personas que quieran acercarse a hacernos daño no pueden. ¿Por qué? Porque hay intervención divina para guardarnos. Tener muy presente de que la Biblia nos cuenta de personas que aceptaron el plan de salvación, pero que antes fueron perseguidores de la iglesia, en el caso de Pablo, Saulo de Tarso. Pero Dios, todas las cosas y planes de este hombre que perseguía a la iglesia, se convirtió para bien. Todo se desvió a favor de la iglesia de Jesucristo. Necesitamos intercesores y más cuando estamos comprometidos con el reino de la luz y estamos afectando el reino de las tinieblas. El diablo no se va a quedar quieto. Él va a venir en contra nuestra. Fue notorio en el ministerio de Pablo, Pedro y los demás apóstoles, donde se levantaron peligros, cárceles, tumultos. Se levantó una tempestad en contra de estos hombres. Pero la intercesión de una iglesia hizo que las puertas de las cárceles se abrieran. Hubo aparición de ángeles, etcétera, etcétera. La intercesión es tan importante porque los casos particulares y colectivos le dan acceso a la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero Él no quebranta principios. La única forma que Dios puede hacer de sus bendiciones una realidad en nosotros es que cumplamos con todos los principios establecidos por Él y nunca nos va a pasar, nunca nos va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque vivimos en obediencia a un principio y tenemos como resultado un principio. Si quebrantamos principios, se tendrá como resultado, por quebrantar los principios, viene sobre ti o sobre mí el mal. Y ni siquiera Dios puede intervenir ante ese mal resultado, ya que Satanás tiene derecho ante ese resultado en contra tuya, en contra mía, y Dios respeta ese derecho porque el Señor no contradice los principios que Él mismo ha establecido. Causa-efecto. Se quebrantó un principio, los efectos o consecuencias no son buenas. Dios entra e interviene cuando alguien intercede, únicamente. El intercesor, al interceder, valga la redundancia, cumple con el principio de auxilio. Toca lo más profundo de la compasión de Dios, moviéndose a misericordia, favoreciendo a la persona por quien se intercede, no tomando en cuenta los principios que quebrantó. Pero debemos tener en cuenta que la intercesión tiene sus límites. La misericordia de Dios es un auxilio, sí, producto de la intercesión cuando se sale de la gracia. Pero después de la misericordia no hay dónde acudir. En algún caso, la intercesión no es tomada en cuenta por parte de Dios en algunos momentos cuando se ha tomado el pecado en forma excesiva y premeditada, perdiendo totalmente el temor a Dios, no tomando en cuenta su santidad. Entrando así en el terreno de la prevaricación, detracción, sacrilegio, donde se hacen planes para pecar, pecan con premeditación y alevosía,
Eso es lo que se llama prevaricación, o sea, cuando se hace planes y proyectos para pecar. Lo mejor es mantenerse en la gracia. Y si por alguna ocasión sales de ella ileso, no abuses de la misericordia de Dios. Ahí, según Primera de Samuel 16:1, tenemos un ejemplo claro del caso. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo, habiéndolo yo desechado como rey de Israel. De Dios siempre tenemos el perdón de los pecados, pero en algunos casos hay errores que Dios no pasa por alto, repito. El pecado Dios lo perdona, pero queda desechado para lo que Él te mandó a hacer o me manda a hacer. Si no hay atención y obediencia a corregir, enmendar y apartarnos del pecado. Amén. Dios les bendiga.